espera de los datos y de la apertura también en Estados Unidos. Está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox en el Congreso. Iván, gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Ya tenemos presupuestos encima de la mesa. ¿Son los primeros presupuestos en recesión? Pues parece que sí, por lo que vienen diciendo los datos y las previsiones de las principales instituciones que estudian la macroeconomía, la IREF, Banco de España, incluso el INE la semana pasada apuntaba en que este penúltimo trimestre ya podemos estar en el cero de crecimiento o menos 0,1, más 0,1, y la IREF avisa que el siguiente trimestre y probablemente el primero del año 2023 serán de decrecimiento y por tanto 2 trimestres consecutivos técnicamente ya de recesión. Me temo que es verdad que estamos ya prácticamente en recesión. Si uno escucha a los agentes económicos, pues están descontando que vienen tiempos muy difíciles por delante. Las familias han ajustado también el cinturón, las empresas están siendo muy prudentes, las pymes, los autónomos, los comercios están sufriendo mucho. Yo creo que aquí todo el mundo está ya en una mentalidad de prudencia, de sentido común, de sensatez, menos nuestro gobierno, que sigue viviendo como si hubiera una fiesta que pagan los demás y de la que ellos van a disfrutar infinitamente. ¿Se entiende este presupuesto en ese entorno de recesión? ¿Se entiende que vuelva a subir más de 30.000 millones el gasto para no sabemos qué todavía, ni en qué partidas? Porque dicen, no, en materia energética. En materia energética lo está pagando el consumidor. Es decir, ¿por qué este presupuesto en este momento electoral, además? No, bueno, es que esa es la frase, esa es la clave, ¿no? Porque es electoral, pero respondiendo a la pregunta, no se entiende ni en un entorno de recesión, ni siquiera en un entorno de crecimiento se entendería. Tengamos en cuenta que el año 2020 y 2021 han sido los peores años de nuestra vida económica, de los que tenemos memoria, de las últimas décadas, ¿no? España todavía no ha recuperado su nivel de Producto Interior Bruto del año 2019, ya han pasado 3 años. Somos el único país de la Unión Europea que no lo ha conseguido. Si uno mira la evolución 2019-2022 hasta la fecha, estamos los últimos en la tabla de la Liga, por así decirlo, de los 27. Cuando dicen que estamos en la Champions League, me temo que no, que nos han bajado a segunda división, ¿no? Entonces, en los años de mayor recesión, de mayor dificultad económica, de crack, de pérdida de más de un 10% del PIB, se puede entender que un gobierno gaste más, se puede entender que hiciera falta en un momento dado ciertas ayudas. Yo discutiría todo, pero en fin, pongamos que se comprende el exceso de gasto sobre lo que es habitual en el año 2021, los presupuestos que se aprobaron a estas alturas del 2020 para el 2021. Bueno, pero es que eso ya ha pasado. Ya hemos dejado atrás, afortunadamente, la epidemia, ya hemos dejado atrás aquel momento y estamos gastando más ahora que en el peor momento de nuestras vidas económicas. Eso no tiene ningún sentido bajo ningún punto de vista. Y esto, me temo, que es lo que contribuye a que un año más se va a cumplir la norma que ya viene siendo habitual desde hace 15 años, que es que no crecemos en Producto Interior Bruto per cápita desde el año 2006. Y esto es una salvajada. Esto quiere decir que todos los menores de 40 años, a lo largo de su vida laboral, no han conocido nunca una época de un mínimo crecimiento económico sostenido. No han tenido nunca en su visión de la vida, desde que están en el mercado de trabajo, un horizonte temporal de optimismo, de crecimiento, de esperanza, para que puedan planificar. No han podido tener pues, un desarrollo laboral, económico suficientemente sólido, no han podido planificar con un mínimo de tranquilidad y de seguridad pues, para tener familia, para comprar una vivienda, para comprar un coche. Eso tiene consecuencias muy reales en nuestra sociedad y es muy grave. Pero el problema fundamental es una reforma estructural que nunca llega. Productividad, que está por los suelos. Hay un informe del Banco de España de este pasado fin de semana en el que dice que la productividad frente a Estados Unidos y al conjunto de Europa es ridícula, bueno, es una vergüenza directamente. Es decir, que no haya un cambio estructural por 2 cuestiones fundamentales, dice el Banco de España, que son, no hay una reforma estructural en el tamaño de las compañías, son demasiado pequeñas para poder aplicar más productividad a cada puesto de trabajo, y luego hay una parte que es fundamental y es, se suben los sueldos, pero no se tiene la percepción por parte del trabajador que tiene que aumentar lo que aporta el trabajo. Y en eso se entronca también la subida del salario mínimo interprofesional, que nos ha vuelto a bajar la productividad. ¿Tiene sentido en ese entorno estos presupuestos y ese movimiento económico, no solo de Calviño, sino también del área de trabajo, volviendo a socavar la productividad española? En general, ningún partido de izquierdas ni de ultraizquierdas como los que nos gobiernen tienen ideas que tengan sentido, ¿no? Pero yo quiero añadir un factor adicional a lo que has dicho, que es el lastre que supone el sector público en España. No olvidemos que cuando se dice que en España se crea empleo, lo que se han creado esencialmente son 300.000 puestos de trabajo en el sector público. Tenemos un sector público elefantiásico, que hace un efecto expulsión, un crowding out del sector privado creciente, cada vez más importante, y con una mentalidad gubernativa, política, periodística, lamentablemente, que lo impulsa, lo genera y está constantemente hablando de la necesidad de que el sector público crezca aún más. Y siempre viene a lo mismo, la sanidad y educación. Oiga, mire, la sanidad y educación son menos del 30% de estos presupuestos. Lo demás no tiene nada que ver con sanidad y con educación, donde además
se podría mejorar mucho la manera en que se gasta. Es que aquí parece que todo el gasto público es eficiente y por lo tanto hay que tirar de más gasto, nunca mejor dicho la palabra, tirar con potencia. No, hay que empezar a hacer presupuestos en base cero. Es decir, no se puede coger los presupuestos de años anteriores, que son años deficitarios uno tras otro, simplemente sumar la inflación y que ese sea el presupuesto del año siguiente, con ligeros ajustes para contentar a los filoetarras, a los separatistas, a los golpistas. No. Hay que auditar cada euro que se gaste en la Administración Pública del Estado, en la Administración General del Estado, en el sistema autonómico, en el sistema provincial que existe también y, desde luego, en los municipios. Porque el sector público en España es de un enorme peso, no es comparable al sector público en otros países, quizá Francia siendo la excepción, pero ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en las economías que más avanzan, por supuesto no nos vamos a comparar con Corea, con Singapur, pero en general el sector público en España, lejos de ser un factor de competitividad, que podría serlo, es un lastre. Podría ser un factor de competitividad si fuera un sector que ayudara, efectivamente, como usted dice, pues a que las empresas españolas crezcan, que por desgracia tenemos una tipología de pyme que es mucho más pequeña que las empresas medianas que uno se puede encontrar en Italia o en Francia o en Alemania. Pues si tuviéramos un sector público que ayudara a que crecieran, que favoreciera el crecimiento, quitando pues ciertos lastres que supone la legislación, que ayudara a crecer internacionalmente, a exportar cada vez más, porque el sector público puede tener un papel decisivo, dinamizador de la economía española de cara al exterior. Si tuviéramos una administración pública que estuviera al servicio del administrado, que fuera, como digo, competitivo. Si tuviéramos una administración pública eficiente, este país podría salir adelante con más facilidad. Y quiero rematar diciendo que España, cuando quiere, tiene la administración pública más eficiente del mundo. Es indudable que del lado de los ingresos, la Hacienda Pública, la Dirección General de Tráfico, todo lo que son ingresos, impuestos, arbitrios, multas, en España se hace mejor que en ningún sitio del mundo. Yo he trabajado con haciendas de muchos lugares del mundo y no hay nada parecido a la Agencia Tributaria Española, no hay nada parecido a la Dirección General de Tráfico, es decir, no hay nada parecido al sistema de recaudación español. Si aplicáramos esa misma eficiencia, esa misma capacidad de hacer más con menos, esa misma tecnologización, esos mismos avances en la administración pública que hay del lado de los ingresos y la aplicáramos al lado de los gastos, al lado del servicio al contribuyente, no hay que duda que España estaría creciendo a ritmos muy potentes durante muchos años seguidos. La IREF apuntaba que incluso había estado a punto de no dar el aval a los presupuestos porque había 1.200 millones que no encuentran contrapartida en el presupuesto. ¿Cómo puede ser eso? La verdad es que de las pocas instituciones que se están salvando en esta quema del PSOE y de Podemos que van inundándolo todo, de las pocas que se salvan, por ahora la IREF y el Banco de España son las únicas dos que están diciendo cosas. Pero la IREF le ha dado el aval a pesar de no saber dónde van 1.200 millones, bueno, que no son... No es poco de pavo en el conjunto de los presupuestos, efectivamente, pero la verdad que los presupuestos son un disparate. Por eso hoy presentamos una enmienda a totalidad, porque es que son unos presupuestos que además ya parten de una falsedad, que es la previsión de crecimiento del PIB y, por tanto, la previsión de crecimiento de ingresos. Si ya sabemos que los ingresos de esos presupuestos son nulos de pleno derecho, porque es que no se van a producir, no han acertado en los últimos años y menos van a acertar este año. Y luego un festival de gasto a cargo de contribuyentes. Siempre decimos que es una fiesta del gobierno a la que no están invitados los contribuyentes, ¿no? Que la pagan los contribuyentes pero que no pueden entrar. Es un auténtico disparate y además ese déficit previsto va a ser todavía más grande por la falta de ingresos, déficit que se acumula año a año en forma de deuda que ya está en el entorno de los 1,5 millones de euros, es decir, 80.000 euros por familia. Una familia española puede tener una hipoteca de 80.000 euros que sabe que tiene que pagar, pues tiene otros 80.000 euros más a cargo de sus hombros, pero en favor del Estado. Es una barbaridad. El último punto así extraño del presupuesto fue meter en el presupuesto precisamente ayudar a las familias, ¿no? Aquella frase que le dijo a usted Nadia Calviño de seguro que conoce a alguien que hemos ayudado. Bueno, igual hay que buscar más de lo que parece. Pero eso fue muy interesante, ¿no? Porque yo le dije, no conozco a nadie que haya prosperado bajo el gobierno del Partido Socialista y Podemos. Entonces dice, no, usted no conoce a la gente a la que se da el salario mínimo, a la que se le da una ayuda, a la que se le da una beca. Mire, que la izquierda piense que eso es prosperar es muy significativo porque estamos aquí hoy, de esta manera. Es decir, si usted cree de verdad que una ayuda, un salario mínimo, un bono cultural, si eso es prosperar, no, mire, prosperar es permitir a los españoles que trabajen, que crezcan, que crean empleo, que ganen dinero, que paguen impuestos naturalmente, que coticen a la seguridad social, pero que vayan
lo que hablábamos antes, estos jóvenes pues que salgan de sus estudios, sean universitarios o de formación profesional y que tengan un trabajo y que ese trabajo tenga proyección de crecimiento y que ellos vean que su futuro tiene una parábola que le permita pensar, una parábola de crecimiento y que le permita pensar en formar una familia, en comprar una vivienda, en irse de vacaciones, en comprarse un coche. Eso es prosperar. Prosperar no es que el gobierno te lo quite todo y luego te dé una ayuda insignificante. Prosperar no es quitar impuestos a tus padres para darle 400 euros de bono joven a tu hijo. Prosperar no es depender de una ayuda del Estado. Eso no es prosperar, pero para la izquierda, muy aplaudida la intervención de Calviño cuando me dijo que eso era prosperar. Pues precisamente esa es la gravedad de lo que estamos viendo hoy en día, que tenemos una izquierda completamente desnortada, apoyada por todo un entramado político, periodístico, empresarial, y algún día tendremos que hablar de la responsabilidad de las grandes empresas de este país y de cómo han contribuido a este estado absolutamente absurdo en el que estamos. Y todo eso, como digo, bajo el aplauso de demasiadas personas que no se dan cuenta del desastre que estamos creando. Parece el presidente del Gobierno dice que tiene 3.000 millones preparados para ayudar a las familias en la factura de la luz. Que no se preocupen, que se va a hacer un cálculo de los últimos 7 años y que 3.000 millones del esfuerzo de todos los españoles van en los presupuestos para que los más necesitados no noten un aumento de la factura. Eso impactaría a unos 11 millones de ciudadanos. Al día siguiente aparece el Boletín Oficial del Estado, que dice que son las comercializadoras y las productoras las que aplicarán ese bono social y dice, me remito a la legislación del bono social para ver de qué manera se va a hacer esa reducción de la factura. Al remitirse a la legislación del bono social, a la tarifa de último recurso, al apuntar hacia allí, lleva al bolsillo otra vez del contribuyente y no a sus 3.000 millones de euros el tener que pagar en un epígrafe en la factura esa bajada que anuncia el presidente del Gobierno. Es decir, el BOE impugnó una a una de todas las palabras que dijo el presidente del Gobierno el día anterior para vender que iba a dedicar 3.000 millones de euros del presupuesto. Y eso nos deja dos preguntas. Bueno, nos deja muchas más, pero dos fundamentales. ¿Y los 3.000 millones de presupuesto, si ya no los vas a gastar, en qué los vas a gastar? Esto es un vodevil de presupuesto. Y el otro punto es, oye, es que al final siempre lo pagan los mismos, hasta tal punto que incluso aquellos que reciben el bono social tienen un epígrafe para pagar su propia reducción. Es que es el esperpento absoluto en un presupuesto y en una medida supuestamente social que pagan hasta los que reciben la medida. ¿Pero esto qué es? Es que no hay por dónde cogerlo. Es un esperpento absoluto. Como dijo Abraham Lincoln, puedes engañar a algunos todo el tiempo, puedes engañar a todos algún tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Yo creo que los españoles ya tienen que darse cuenta de que esto es una ofensa, esto es un engaño perpetuo, un engaño continuo. El presidente del Gobierno les dice que la factura luz es menor hoy que cuando entraron ellos en el Gobierno. Puede uno encontrar la factura luz y ver que efectivamente le aplican un descuento bono social y luego se vuelven a cobrar por abajo con otro concepto. O por el tope de gas, que teóricamente era para protegernos, resulta que ha subido todavía más la factura. Pero como digo, los españoles no tienen más que mirar la factura luz del día que llegó el presidente del Gobierno y del día que estamos hoy. Y comparando mes tras mes tras mes, creo que son muy conscientes de que están siendo objeto de un engaño grave. Este gobierno es el gobierno del engaño, llegó engañando a los votantes diciendo que jamás pactaría con Podemos, pactó con ellos, que jamás llegaría a pactos con Bildu, pactó con ellos, y todo lo que dijo que no iría haciendo nunca, todo lo que eran sus líneas rojas del Partido Socialista, los ha ido haciendo. En Navarra gobierna también con apoyo de Bildu. En fin, es todo un engaño tras otro y ya lo que hace falta es que los españoles tomen conciencia y que voten en consecuencia, porque la última vez se podrá deducir que fueron engañados por el presidente. A la siguiente vez ya hay responsabilidad de los votantes decidir si quieren seguir con este engaño perpetuo que afecta a todo, afecta a la política, afecta a la economía, afecta al estado de bienestar de los políticos sobre todo. Si quieren seguir con ese sistema, entonces ya pues no habrá nada más que decir, serán los españoles responsables de su propio futuro, o si realmente España se merece algo más que esto y estamos dispuestos a realizar un cambio que no va a ser fácil, que no va a ser exento de esfuerzo, que no va a estar exento de sacrificios, pero que debe empezar por sacrificios del lado de la administración pública. Tiene que empezar con sacrificios asumidos por los políticos, que tiene que empezar con una reducción drástica del tamaño del estado de bienestar de los políticos. Y luego se podrá exigir, si es necesario, esfuerzos a todos para salir adelante como una única nación, con un futuro próspero, pero eso sí, con el Estado dando ejemplo antes de pedir sacrificios a los ciudadanos. Habla de sacrificios y ahí hay dos puntos clave. Por un lado, la subida que se han aplicado desde el Consejo de Ministros, tanto el presidente del Gobierno como las vicepresidentas, en una escala superior,
para alcanzar un salario mayor, una subida mayor al 4%, acogiéndose al estatuto de los funcionarios, acogiéndose a la figura de los funcionarios para esa subida. Y luego la subida en general de todos los parlamentarios. ¿Se entiende esa subida de los políticos, entendiendo como toda la clase política, incluso antes de que llegue la subida de los propios ciudadanos, que muchos de ellos están preocupados por, y de cara al nuevo año, que es cuando va la revisión, cómo puede ser que ya haya una subida del 4,5%, que si la vemos bien es incluso superior a la de los funcionarios, en la parte sobre todo del presidente del gobierno? Nosotros no lo entendemos y nosotros votamos que no a eso, pero fíjese, yo creo que sea cual sea el salario del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, el salario líquido, porque luego hay un salario en especie que no computa por ningún sitio. Que no tributa. Que no tributa y que no se ve dónde viven, quién cubre sus gastos. El otro día se publicaba la ministra de Economía, que tiene casa en Madrid, que es de Madrid, vive en una vivienda del ministerio donde todos sus gastos están cubiertos. Y no me parece mal, pero lo que digo es que no es el momento de subirse el sueldo cuando uno es presidente de gobierno, vicepresidente o ministro. No es este momento. Fíjese que en otro momento, si estuviéramos en un momento de expansión económica, yo le diría que hay que pagar incluso más al presidente de gobierno. Yo creo que el presidente de gobierno no está bien pagado en este país, sea quien sea, no es porque sea Sánchez. Bueno, Sánchez está extraordinariamente bien pagado para la labor que hace, pero en general la figura del presidente de gobierno debería estar mejor pagada. Y yo creo que el vicepresidente también, incluso los ministros. Y eso será algo que podamos abordar algún día cuando, después de haber acometido una reforma estructural del Estado, después de haber reducido drásticamente el tamaño del mismo, después de haber bajado los impuestos previo bajo del gasto público innecesario y redundante, cuando España esté en un momento de prosperidad, cuando hayamos ayudado a que las pymes salgan adelante, se consoliden y crezcan, cuando las empresas medianas estén exportando en cifras récord, cuando estemos en un momento de pleno empleo o casi, cuando todo eso suceda, yo sí creo que habría que retocar el sueldo de un presidente de gobierno y un vicepresidente de gobierno. Pero desde luego, tal y como están las cosas hoy, no es el momento de subirlo, todo lo contrario. El presidente de gobierno, los vicepresidentes, los ministros y los diputados, desde luego, están en un momento de dar ejemplo, de apretarse el cinturón, como se lo aprietan todos los españoles a diario, y acometer sacrificios dentro de la estructura del Estado, reducir el tamaño del Estado, para poder con ello reducir el gasto, generar un presupuesto equilibrado o de superávit, y eso trasladarse a los ciudadanos y a los españoles en forma o de bajadas de impuestos o de mejores servicios de cara a un futuro más próspero para todos. Tenemos un problemón a medio plazo con las pensiones, sobre todo viendo la subida de este año y viendo las generaciones más jóvenes que empiezan a tomar conciencia y a entender que esto no es un sistema de capitalización, que esto es un sistema que necesita de los jóvenes para que los demás cobren, pero como falten jóvenes en un futuro, los jóvenes de hoy no tendrán pensión. Entonces, ese sistema sin criterios de sostenibilidad, solo con una subida del IPC, ¿es sostenible más allá de 2030? Tenemos dos problemas graves con la pensión. El primer problema son las matemáticas, y ahora entramos en eso. Pero es que el segundo problema, que es igual de grave, yo todavía dudo a veces viéndoles y escuchándoles, y sigo conociendo a los políticos, todavía no estoy seguro de si es un problema de ignorancia o de mentira. Y yo cuando los escucho en la Comisión del Pacto de Toledo, y escucho a todos menos a Vox hablar, todavía me quedo con la duda. Digo, ¿son así de ignorantes de verdad? ¿Estos políticos realmente no saben sumar? O sea, hasta tal punto llega la falta de formación, la falta de capacidad, ¿o están abiertamente mintiendo a los españoles? Yo recuerdo siempre una viñeta que salió, creo que fue en el New York Times, cuando detuvieron a Madoff. Madoff fue aquel financiero que creó la mayor estafa piramidal de la historia, timando y dejando en la estacada a inversores con miles de millones de euros, con ese fraude piramidal que es cojo el dinero de muchos y con eso voy pagando los de arriba, y en fin, y es un timo, ¿no? Porque realmente no hay nada detrás. Y entonces la viñeta era que cuando estaba detenido, estaba en comisaría y le estaban los policías interrogando con un foco en la cara, y dice, di la verdad, Madoff, ¿de dónde sacaste la idea para esta estafa piramidal? Y él contestaba en la viñeta, de la seguridad social, ¿no? Es decir, del sistema de pensiones. Porque el sistema de pensiones, si alguien aplicara el sistema que tenemos de pago de pensiones en España al sector privado, se consideraría un fraude piramidal y sería un delito. Es decir, pensar que los pensionistas de hoy están cobrando no de lo que ellos pagaron a lo largo de su vida, sino de lo que contribuyen los jóvenes de hoy o los que están en la fuerza laboral de hoy, pues es un sistema peligroso en el momento en que la pirámide poblacional empieza a cambiar. Mientras sean muy pocos los que reciben y muchos los que pagan, es decir, mientras haya pocos mayores y muchos jóvenes, como fue el caso de España durante décadas, hasta el año 76 aproximadamente, pues eso no es demasiado preocupante. El problema es que si uno mira cómo evoluciona la pirámide de población española, pues arranca bien, pero al final se va estrechando y tiene forma de rombo. Y por tanto, es muy difícil de creer
que estos pocos jóvenes que están llegando al mercado laboral van a ser capaces de mantener a todos estos baby boomers cuando se retiren. Es claro que el sistema ya no se sostiene, por eso está todos los años, desde hace varios, tomando dinero de los impuestos generales de los españoles para financiar la seguridad social. Entonces, ante esto, pues tenemos que tomar alguna decisión. Si podemos mantener este sistema, pues es posible mantenerlo, pero si reducimos de otro lado. Nosotros siempre decimos que hay que elegir o autonomías o pensiones. El sistema autonómico, que tiene unos costes de nuevo redundantes y necesarios, que si mañana desaparecieran los españoles notarían, según lo calculó en su momento UPyD, yo creo que ahora ya sería más, unos 80.000 millones de euros al año. 80.000 millones de euros al año. Y la transferencia de la Administración General del Estado... Las pensiones son más, ¿eh? Las pensiones son más, ¿eh? Son 12.000 al mes en la previsión del año que viene. No, lo que digo es que la transferencia que hace la Administración General del Estado al sistema de seguridad social está en torno a los 30.000 millones al año. Es decir, que todavía hoy, no sé dentro de unos años, pero todavía hoy, se podría cubrir las pensiones con el sistema actual si se redujera y eliminaran las comunidades autónomas, y aún así esas transferencias van a ir aumentando, ¿no? Sobraría dinero, pero eso irá aumentando y llegará a un punto que sea insostenible. Entonces tenemos que empezar a decir la verdad a los españoles y a tratarlos con madurez, como si fueran adultos capaces de entender las cosas y tomar decisiones racionales. Pero por eso digo que cuando yo escucho a los políticos de todo el arco parlamentario, PP, PSOE, Podemos, y no digamos los separatistas, de verdad, todavía no tengo claro si mienten o es la estulticia la norma general de todos los que están ahí metidos. Un problema más acuciante es Banco Central Europeo, mañana se reúne en Frankfurt, tiene encima de la mesa ya mirar el impuesto a la banca, con dos cuestiones clave. Si ese impuesto a la banca que el gobierno quiere poner porque pasaban por allí la banca, tiene como consecuencia poner en cuestión la solvencia del sistema financiero e inmobiliario, chocando con el financiero en un momento como el actual, en el que ayer vimos en Estados Unidos como el precio de la vivienda va en picado. España es verdad que parece más saneada en el entorno inmobiliario, pero es verdad que también le va a venir un golpe ahí al financiero que todavía no conocemos. Y ese impuesto a la banca está claramente, por parte de economistas, en los informes que van mandando al Banco Central Europeo, que ese impuesto pueda poner en peligro la solvencia financiera del país. ¿Tiene sentido? Bueno, el Banco Central Europeo ha dicho que lo va a decir una vez. Va a emitir el informe, lo va a poner en la web y se acabó la historia. ¿No debería hacer el Banco Central Europeo y Europa algo más para intervenir en un impuesto que es contrario a ley europea, sobre todo, y que aumenta la presión fiscal de la banca en 20 puntos sobre el resto de contrapartes europeas? La banca es un sector muy desagradable, muy antipático para todo el mundo y, entre otras cosas, porque han tenido comportamientos en los últimos años tremendamente antitéticos y tremendamente agresivos con la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y luego está todo este tema de la izquierda que tiene siempre con la banca, que lo tiene ya engranado en su sistema, ¿no? Pero claro, si uno mira lo que han hecho con la banca en los últimos años, y lo que pasa es que ellos no se defienden bien, ellos sabrán por qué, pero aquí se ha hablado de rescate bancario durante muchos años y nadie me ha sabido explicar qué bancos se han rescatado. Aquí lo que se han rescatado son las cajas administradas por los políticos de todos los partidos, de todo signo, de toda condición y de todas las provincias españolas, son las que han hundido una parte muy importante del sistema financiero español, que nos han costado 80.000 millones de euros rescatar. No a los bancos, a las cajas. Los bancos han visto cómo sus márgenes se estrechaban en los últimos años como consecuencia de las bajadas de tipos. Han visto cómo se les ha hiperregulado como consecuencia de ese teórico rescate bancario. Se han dejado acusar de rescate que no era responsabilidad suya y han sufrido una legislación cada vez más exigente. Las sucesivas versiones de Basilea son cada vez más exigentes, estrechan sus márgenes, les ponen cada vez más condicionantes. Y ahora, que van a subir ligeramente los tipos y pueden empezar a respirar, se encuentran con la competencia de las fintech que no están reguladas de la misma manera que ellos. Y como tienen muy mala fama y como han hecho cosas muy mal y como no se han defendido nunca, pues es el muñeco del pim pam pum al que van a atacar. Pero claro que esto tiene consecuencias no para la banca, que a mí no me importa, sino para el conjunto de la nación. Usted mencionaba el sector inmobiliario. El sector inmobiliario está intrínsecamente relacionado con la banca. ¿Por qué? Porque como es un sector en el que se producen enormes inversiones, tanto a título personal como corporativo, la inversión más grande que hace un individuo a lo largo de su vida es la compra de una vivienda, está estrechísimamente ligado a la concesión del préstamo. Nadie puede comprar una casa a tocatejas, salvo inversores profesionales, pero ningún particular se compra su casa al contado, se lo compra con financiación. Por lo tanto, cuando suben los tipos de interés, pues cae el precio de la vivienda, porque es más caro comprarlo, hay menos gente que desea hacerlo, la demanda cae y por lo tanto el precio cae con él.
Si uno empieza a atacar por ese lado, vamos a hundir una vez más un sector importantísimo en España, como es el inmobiliario, a su vez asociado al sector de la construcción, que no olvidemos que es uno de los que genera más puestos de mano de obra cualificada y sin mucha cualificación en el conjunto de España, porque la construcción es importantísima en las 50 provincias y las 2 ciudades autónomas. Por tanto, concluyo, si hay que poner impuestos al sistema corporativo, a mí me parece normal, pero no olvidemos, primero, que ya partimos de un sistema impositivo bastante exigente en España y segundo, que yo no voy a defender a la banca, pero que acabar con los márgenes de la banca o estrecharlos, cosa que ellos van a pasar al contribuyente, van a pasar a los clientes, puede generar un efecto en cadena que afecte absolutamente a todos los sectores productivos españoles y puede tener consecuencias muy graves. ¿Los fondos europeos llegan o no llegan? Pues mira, los fondos europeos es una cosa que a nosotros nos parecía que era necesaria traer. Nadie debería renunciar a 140.000 millones que le lleguen del exterior, aunque 70.000 fueran en forma de préstamo, los otros 70.000 fueran muy condicionados por políticas que a nosotros nos gustan, pero en fin, yo prefiero que llegue a 70.000 millones. ¿Que no os gusta o que os gusta? Que no nos gustan, es decir, que los fondos vengan condicionados a temas de género, de LGTB, en vez de estar condicionados a temas de creación de infraestructuras, productividad, crecimiento económico, que debería ser eso. Tenemos una oportunidad tremenda para utilizar esos 140.000 millones, como digo, pues para generar infraestructuras que mejoren la productividad del sector, por ejemplo, el sector primario español. Es decir, podemos convertirnos en un país tremendamente o aún más productivo en el sector agrario si les damos agua a todos los agricultores españoles. Y eso se puede hacer instalando acequias, haciendo otras bases, llevando el agua al conjunto de España. La izquierda siempre dice que España tiene un 50% del territorio en desierto o riesgo de desertificación. Muy bien, pues llevemos el agua a ese 50% del territorio, dupliquemos la capacidad de producción del campo español y empecemos a ser la despensa de Europa en todos los sectores, porque España tiene un sector agrario muy competitivo, solamente lastrado por una regulación europea y española, que es, en el caso de España especialmente, que muestra que este gobierno, especialmente de izquierdas, tiene constantemente una especie de sospecha permanente sobre el campo, sobre el agricultor, sobre el ganadero, sobre, desde luego, el sector primario en general, sobre la minería ni hablamos, los pescadores. Todo les parece mal a la izquierda, todo le parece que es un atentado ecologista o al medio ambiente, y yo digo todo lo contrario. Aprovechemos esos fondos para hacer infraestructuras, para hacer más productivo el campo español, para hacer más productiva la ganadería, para hacer más productivo la industria, para poner en mejor conexión los puertos de mar que deben crecer con el sistema ferroviario, para llevar el cableado de alta capacidad de datos al conjunto de España. Hay muchas cosas por hacer y cuando uno invierte en infraestructuras, como se vio en los años 90 en España, el efecto económico a medio plazo es enorme, porque hay un impacto directo, inmediato en la construcción de esas infraestructuras, porque se genera pues, un trabajo de ingeniería, de construcción, de mantenimiento, y luego todo el efecto que genera a su alrededor a las industrias, a los comercios, a los servicios de la zona afectadas por esas infraestructuras. Pues me temo que vamos a, una vez más, perder una gran oportunidad si depende de este gobierno. Si en algún momento dado los españoles nos dan la confianza para gobernar en el futuro próximo y todavía quedan fondos europeos por distribuir, procuraremos hacerlo para cosas más Eso productivas. último parece que fondos europeos sí quedarán, ¿eh? Al ritmo que va. Si bueno, hay 7.000 distribuidos. Yo es que me temo que lo que van a hacer es acelerar de manera muy notable la distribución de fondos en el próximo año, porque es año electoral, y junto con eso y la subida de las pensiones, más el segundo semestre del año que viene, donde España tiene presidencia de turno en la Unión Europea, con esos 3 factores el gobierno pretende convencer a los españoles para que les puedan elegir. Yo espero que los españoles tengan mejor criterio que eso. Una última pregunta. Ustedes son compañeros de partido europeo con Meloni. No es el único partido, entiendo, dentro del grupo parlamentario europeo que gobierna. Están también con Orbán. Orbán realmente no está en nuestro grupo europeo, bueno, aunque puede estar. Entonces sería Meloni el primero. Orbán, no, están también Ley y Justicia en Polonia, donde el primer ministro Morawiecki también está en nuestro grupo. Es decir, en Polonia son socios nuestros, el gobierno polaco son socios nuestros, el gobierno italiano son socios nuestros, el gobierno húngaro venía del Partido Popular Europeo, ahora mismo está sin escribir, tenemos una relación correcta con ellos, y aunque ya no están dentro de la Unión Europea, el grupo conservador británico es realmente el fundador de nuestro grupo europeo y es con el que tenemos también relación. ¿Nos puede hacer algo de spoiler de Meloni? Porque hay mucho miedo de que Meloni sea atrás en Reino Unido. Que Meloni sea trans en Reino Unido. Es que como estamos con la ley trans, señor Vinte, digo, que Meloni sea trans a mí me hubiera sorprendido mucho, que sea Liz Truss. Bueno, yo creo que la señora Meloni por ahora ha demostrado mucho sentido común, mucha prudencia, ha demostrado ser la adulto en la habitación, donde ha tenido que llegar a acuerdos con gente muy complicada, como el señor Berlusconi, que pertenece al Partido Popular Europeo y que no ha hecho más que poner trabas y palos en las ruedas.
y cuyo comportamiento en ámbitos fuera de la política y en el mundo mediático en España pues daría para un programa entero, ha demostrado mucha capacidad de gestión con estos socios que tiene y por lo pronto ha sido nombrada primera ministra, lo cual ya es un hito, teniendo en cuenta que el anterior primer ministro no le votó a nadie. Y a todo el mundo le parecía muy bien. Esta primera ministra sí ha sido votada y las primeras palabras y los primeros gestos que ha tenido, pues yo creo que han sido, como digo, de enorme prudencia y de enorme sentido común. Y yo tengo una enorme confianza en que haga las cosas bien. También en lo económico, con Giorgetti. Principalmente en lo económico, donde efectivamente es un ministro de Economía, yo creo que va a ser pues, lo más ortodoxo y lo más sensato, pero en todo, porque es que tendemos a pensar que la economía es un elemento aislado que no tiene que ver con el resto de las cosas. No, no. Todo en política tiene una consecuencia económica, absolutamente todo. Y eso se ha visto en España en los últimos 15 o 18 años desde la llegada de Zapatero. Lo político tiene enormes consecuencias económicas. Es imposible enfocarse solo en lo económico dejando atrás lo político, desgraciadamente. Yo preferiría creer que se puede tener un gobierno de tecnócratas que se dedican a la economía y se olvidan de la política, pero desgraciadamente la experiencia nos demuestra que es imposible dedicarse a la economía olvidándose de la política. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, gracias por acompañarnos, gracias por dar esa visibilidad y esa posición alrededor de esos presupuestos generales del Estado. Buen día. Igualmente, muy buen día. Buen negocio parlamentario. Y buen negocio para todos. 9:32 de la mañana, enseguida vemos también cómo va la